La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes, para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos iniciando con Jóvenes para los jóvenes en familia. Como todos los domingos nos encontramos para saber tantas cosas lindas que los jóvenes están realizando en sus parroquias, en sus barrios, en sus movimientos, en varias otras instituciones. Este programa es de ustedes, queridos jóvenes, así que peñemos ya, que acérquense, vengan, hablemos, demos a conocer las cosas lindas que los jóvenes están realizando y ofreciendo, ¿verdad?, para la sociedad. No solamente diciendo, como por ahí se escucha, los jóvenes son el futuro de la sociedad. Eso ya pasó de moda, ¿verdad? Porque los jóvenes actualmente son jóvenes para otros jóvenes también en su propia familia, que ayudan y dan ese granito de arena para animarnos, fortalecernos. Bueno, hoy tenemos este lindo grupo que ustedes ya fueron viendo. Vamos a presentarnos, vamos a comenzar siempre primero con las damas. Así que vamos a comenzar contigo, ahí por la derecha. Tu nombre, de dónde venís, qué estás haciendo, en qué estás trabajando, cuál es tu actividad. Así ya nos vamos conociendo. Bienvenida. ¿Qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Andrea. Yo soy licenciada en Administración de Empresas y trabajo en una galería de arte aquí en Asunción. Y dentro de la parroquia me desarrollo, tengo el rol de ser su coordinadora de la Pastoral de Juventud, ¿verdad?, de la parroquia San Miguel. Sí, y estás trabajando, me dijiste, en una galería de artes. Sí. ¿Pero vos sos artista o solamente vendés los cuadros? ¿Qué es lo que se vende ahí? No, y yo administro la galería. Ah, va a venir. Ahí está la Entonces, administración de empresa. Así mismo. Y sí, es un trabajo muy ameno, ¿verdad?, porque de repente se impulsa lo que es la cultura del Paraguay y también de algunos artistas del extranjero también. Entonces es como que sumamos también a la cultura misma, ¿verdad? Sí, ¿y cómo hacen eso? O sea, yo por ejemplo, si pinto un cuadro, te puedo llevar ahí y vos le pones el precio, ¿cómo es la cuestión? Yo tengo que poner el precio, vos vendés. Y el trabajo del artista es algo que de repente se desarrolla también de paso a paso. Entonces, llevas tu trabajo, se le hace de repente una evaluación también, ¿verdad? Se te da. Si vale la pena dejar mi cuadro ahí, ¿verdad? O si tenés que de repente también trabajar un poco más, ¿verdad? ¿Ah, sí? Pero sí. A mí nadie dice, no, tu cuadro nadie va a comprar, ¿verdad? No, tanto así tampoco. Pero es eso básicamente, ¿verdad? Y sí hay exposiciones en donde se impulsan de repente los trabajos. Y eso, tenemos un montón de artistas de diferentes categorías, diferentes estilos. Hay obras abstractas, hay obras ya figurativas, tenemos incluso arte indígena también y popular. Entonces es como también darle un espacio para aquellos artesanos y aquellos indígenas de nuestro país, como para que ellos también a través del arte puedan ver el sustento que llevan a sus hogares. Qué bien, bueno, esa es tu presentación espectacular. Vamos a la otra dama entonces aquí que está a nuestra izquierda. Tu nombre, qué estás haciendo. Bueno, mi nombre es Sandra Báez. Soy ingeniera comercial, tengo 27 años, trabajo para el servicio de la parroquia San Miguel como catequista de preadolescentes de Cabebi hace 5 años y trabajo en una empresa concesionaria de vehículos y soy reclamadora. ¿En serio? O sea, ¿qué significa eso? Que te están llamando ya la gente, vio. Red de Veina, tú, ¿así? Exactamente. ¿No me equivoqué? Exactamente. ¿Y qué tal, vio? ¿Y te quieren, te aman la gente? Y mitad y mitad. Porque alguna vez le decís, sí, vamos a esperar, no se preocupe, señor. Algunas veces soy la mala de la película, como se dice, porque le tengo que quitar su vehículo. No me digas. Sí. ¿Hay casos de eso? Sí, hay que sacar. Sí. ¿Por qué? Porque ya no puede pagar más. Ya no puede pagar más y ya es mucho. Pero espero que le devuelvan su dinero o ya no. No, ya no. No, ya no. Por eso son las malas de la película, ¿verdad? Exactamente. Qué bárbaro. Bueno, y estás como catequista, me dijiste. Como catequista hace 5 años de la catequesis de preadolescentes de Cabebi. ¿Y podés ser mala en la concesionaria y podés ser buena en la catequesis? Sí, ambos los dos. Qué bárbaro. Bueno, ahora vamos aquí. ¿Tu nombre? Yo me llamo Juan, soy costurero. ¿Costurero?
costurero. Ah, mira vos, ¿qué haces? Trajes, camisas, No, pantalones. remera deportiva. Remera deportiva. También trabajo por las tardes, noches en la parroquia San Miguel. Sí. Soy coordinador de la pastoral juvenil hace 3 años. Ah, sos el coordinador. Sí. Ya, de la pastoral juvenil. De la- Sí, ¿y qué tal ahí, Juan, los jóvenes? ¿Son unos cuantos jóvenes que se acercan? Sí, ahora no estamos, después de la pandemia empezamos Ah, claro, subir, después de la ¿verdad? pandemia, Entonces fue empezamos a juntar más otra vez ahora, Ya, ya. más con el... Y juegan un poco de fútbol y eso también. Sí, sí, sí. Y vos haces la camiseta para ellos. No, eso no. Ya, Tienen que pagar ya y... ¿En serio? Sí, ellos tienen que mandar a hacer ya. Ellos deben mandar a hacer. Pero vos le podés hacer y le cobrar bien caro, ¿verdad? Y si quieren pagar, sí. Si quieren pagar. Está bien. Bueno, ¿y vos, tu nombre? Yo soy Walter Delgado, estoy trabajando en lo que es gráfica, en una empresa de gráficas. También soy su coordinador del nivel de KBB. Estoy hace 3 años. En mi empresa estamos haciendo lo que es la carpeta, el diseño de carpeta, también imprimimos lo que es una película. Tenemos una máquina. O sea, esas películas son como los moldes, por decir así. Sí. Ya. O sea, se imprimen unas chapas, Ya. las chapas gráficas son bien finitas, así como una hoja, en distintos tamaños. Ah, ya, ya. Entonces, vos nos envías la imagen y nosotros vamos a imprimirlo. Ya. Se clasifican en 4 colores, que es amarillo, rojo, amarillo, rojo. Y exclusivamente ustedes eso hacen para papel o también es para diseño gráfico, así de camisetas y eso. Sí, o sea, más es para papel. Para papel, sí. No se trabaja tanto con imprenta de ropa, nada. por Ah, ya, ya, entiendo. Y en la parte de catequesis entonces está con los de KBI, me dijiste. Sí, con el cabello. Ya. ¿Y qué tal, che? Y hoy copió lo mitad igual. Sí. Aprende algo, ¿eh? Sí, es la etapa esencial a donde el niño pasa a ser joven. Claro, claro. Y O sea, la parte de adolescencia, una de las partes más difíciles. Sí. ¿Vos sabías que el mismo nombre, se antes que vas a aprender porque se antes no sabía, de adolescencia viene de adolecer? Parece que todo le duele, eso quiere decir adolescencia. Entonces está pasando, bueno. Ya no quiere ser niño, pero todavía no es tampoco joven, ¿entendiste? O Pero viceversa. está, y por eso le dimos la edad del pavo, le decimos. No, pero- Bueno, o sea, tu trabajo es espectacular por una parte, pero también difícil. sí, porque lo que los chicos te regalan es inexplicable, la verdad. Claro. O sea, el amor que ellos te retribuyen por estar vos con ellos es inexplicable, como Claro. se dice. Y hoy en día, gracias a Dios, vamos sumando. Hoy en día tenemos 157 jóvenes, A o la sea, cuenta. en el Qué nivel de fama. KBI. Muchísimo. Entonces, quiere decir que estamos en buen... Esa es en la parroquia San Miguel Arcángel de San Lorenzo. San Lorenzo. San Lorenzo, o sea, ahí en Laguna Grande. Bueno, así entonces le estamos recibiendo aquí a estos jóvenes que vienen. Andrea, Walber, ese nombre ahí, Juan y Sandy, ¿verdad? Entonces que vienen a visitarnos. Qué alegría. Y vamos a ir escuchando de todas las propuestas que ellos tienen y las actividades también que realizan en su barrio, en su casa, en su familia, con los niños, en su trabajo, en su parroquia. Volvemos nosotros enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos aquí transmitiendo directamente Ñandeyara Ñe'e desde la Universidad UPAP, que hoy a nuestro cardenal, Monseñor Adalberto Martínez, está dando este título de honoris causa, ¿verdad, doctor? Por la Universidad de UPAP. Así es que nosotros estamos también presentes y muy contentos que nuestro primer cardenal paraguayo reciba este título aquí en la universidad.
nosotros nos unimos como Ñande Yara Ñe'e para mostrar también las cosas lindas y como dice justamente el motivo de recibir este galardón se refiere principalmente a todo el servicio que él ya ha prestado dentro de la iglesia paraguaya, dentro de la sociedad paraguaya, y lo que significa también hoy ser el primer cardenal paraguayo. Así es que vamos a estar teniendo algunas de las intervenciones y vamos a ir viendo cómo se va desarrollando este hermoso encuentro. Nos encontramos con el padre José Zanardini, salesiano, que participa también de este evento tan importante también para nuestra iglesia paraguaya. Padre José Zanardini, Ñande Yara Ñe'e, transmitiendo para todo el país. Quisiéramos saber un poco su impresión, qué significa, ¿verdad?, esto para nuestra iglesia y para nuestra sociedad, este galardón para nuestro primer cardenal paraguayo. A mí me parece un acto muy significativo porque lo veo como una alianza entre el mundo de la cultura, el mundo académico y representantes de la religión. Lastimosamente en el pasado se han creado rupturas, divisiones, la cultura se va por un lado y a veces la fe vivida por el pueblo se va por otro. Ese acto de una universidad que dé el honoris causa al cardenal me parece un retorno histórico, una reconsideración histórica del significado de la Iglesia paraguaya dentro del mundo de la cultura, para seguir activando, seguir promoviendo actividades para que cultura y fe realmente tengan su validez, su fuerza, y eso es un ejemplo de cómo estamos ensamblando ahora las dos cosas. Nos encontramos con la vicerrectora de la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP, la señora Verónica Viedma. Entonces, vicerrectora, lo que significa, ¿verdad?, para ustedes, para la universidad, hoy tener al Monseñor Adalberto dentro de este galardón que ustedes le ofrecen al primer cardenal paraguayo. Buenas tardes, muchas gracias por participar con nosotros de esta distinguida gala. Es así mismo como está mencionando, hemos considerado que el galardón de doctor honoris causa es sumamente importante celebrarlo y entregarlo al primer cardenal paraguayo, el mayor representante de la Iglesia Católica en nuestro país, que también, así como sabemos, el servicio a la comunidad que lo distingue y toda su trayectoria en la historia de la Iglesia paraguaya son uno de los motivos principales que consideramos para poder distinguirlo con este gran honor. Muchísimas gracias, Verónica. Así entonces estamos nosotros transmitiendo desde la universidad, desde la sede de la Universidad Politécnica y Artística UPAP. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y aquí entonces estos jóvenes que vienen a visitarnos, ellos que vienen, ¿de qué parroquia eran? ¿Parroquia? San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel. De San Lorenzo, exactamente. Entonces Laguna Grande también, como conocemos aquí. Entonces tuvieron también en estos días, entonces ustedes la fiesta aquí, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces aquí a ver si recuerdo los nombres. Andrea, después Walver, viste cómo voy recordando, Juan y San. Entonces ellos que vienen representan también a los catequistas, Cabeví, linda experiencia, el trabajo también que ellos tienen. Y por otra parte, ustedes, Juan, ¿verdad? Vos sos coordinador, entonces, de la pastoral de los jóvenes, y Andrea es tu vice. Qué espectacular, un buen equipo tienen ustedes aquí de jóvenes. Bueno, a ver, nosotros queremos escuchar un poco, Walver, algunas de las actividades que ustedes tienen, que realizan. Ahora, por ejemplo, en estos días tuvieron ustedes la fiesta de San Miguel Arcángel. ¿Vale la bella como jóvenes o como catequistas o como parroquia? Nos unimos la comunidad de catequesis con la PJ, ¿verdad?, para poder hacer esta actividad que nació así muy rápidamente gracias a la idea del padre,
de verdad, que fue hacer una maratón. ¿Quién es el padre que está con ustedes ahí? El padre Pablino. Ah, padre Pablino, ese sí. Villalón. Padrino Villalón, sí. Nos dio la idea de hacer una corrida, ¿verdad? Sí. Entonces nos pusimos todas las Y pilas. sobre todo el hecho de unirse los dos, porque mira, dijiste 157 dijiste, y eso es solamente Cabevina, ¿verdad? Sí. Sin que entren los jóvenes, sin que entren los de confirmación, y después sin que entren los adultos, ¿verdad? Hoy en día la verdad que está bastante sobrepoblado a nivel de jóvenes. Ya. Nuestra catequesis como también la PJ se suele trabajar mucho con jóvenes. Mira qué lindo. che. Eso me entusiasma. Entonces me tienen que traer aquí más jóvenes para que podamos hacer así algunos de estos encuentros y sobre todo escuchar un poco la experiencia de ellos. Lo que vos estás diciendo nos enriquece muchísimo, ¿verdad? Cuando le escuchamos a los jóvenes. Bueno, y entonces hicieron una corrida. ¿Y en qué consistió eso? ¿Cómo fue? La corrida fue a honor de lo que fue San Miguel. Nos dieron la fecha 29 por la mañana. Habíamos previsto hacer la corrida a las 10, pero justamente por la temperatura, el calor que hacía, se pasó para las 7 de la mañana. Estábamos en duda de ese momento, ¿verdad? Varios fueron así el momento que pasamos. Primero que no conseguíamos todos los corredores. ¿Así? Nos propusimos una cantidad de 100 jóvenes, como también adultos, ¿verdad? O sea, era más bien invitar a la comunidad que pueda participar de esta corrida, algo así como en familia. Claro. Por eso fue que estuvieron en la distinta categoría, como te habíamos comentado, ¿verdad? Sí. De niños, después a partir de 10 años ya es generales. Ahí entraron en nivel ya a partir de KBB para arriba. O sea, en general ya entraron los niños de 10 años. Sí. O sea, que competirían conmigo también, ¿vio? Claro que sí. Entonces padre. yo ya salí perdiendo. Me de ahí de 10 años que no se te queda. No, padre, porque vas a ganar experiencia. Estilo selección para valla, ¿verdad? Sí mismo. No, es que es muy bueno el deporte, o sea. Claro. O sea, era más bien diversión, ¿verdad? O sea, Sí. no era tanto para ganar algo. O distribuyeron algo, Andrea. Sí, padre. Nosotros, al inscribirse las personas, ¿verdad? También accedían a un kit, ¿verdad? Que justamente trajimos aquí uno para hacerte entrega a ¿El vos kit? también. A la cuenta. Para que puedas sentirte parte Mira un que poco, no haya vamos a comprado. mostrar un poco este kit, che. Nuestra corrida- tiene todavía algo adentro, por lo que veo, ¿eh? Tiene todavía, padre. Le sobró. ¿Y eso por qué? ¿Por qué sobró eso? Porque Te guardamos especialmente para vos. Corrida con San Miguel. Corriendo con San Miguel se llama. Y ese creativa que es la empresa que les Es le la empresa auspició. que auspició. Arriba está San Miguel, en la parroquia. Ahí ese es un poco el dibujo, el diseño de la parroquia. en la parroquia. Es el logo de Bueno, nuestra parroquia, sí. El logo. El logo de la parroquia San Miguel San Arcángel. Lorenzo, corriendo. Y ahí un señor corriendo ahí, ¿verdad? Qué espectacular. che. Bueno, ¿y qué es lo que tiene el kit, Andrea? Podemos revisar. Podemos ir viendo, Porque si padre. los regalos hay que revisar. Y yo Claro no que la gente a ver un poco. Bueno, eso sí, esto es necesario, si no me voy a deshidratar todo. Después, ¿qué pusieron aquí? Mira, Una un poco, galletita. che. Esta es una galletita. Así. Eso es un poco de azúcar, ¿verdad? Para... No, baje tu presión. Sí, la presión. ¿Este qué? Maní. 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 che. Maní también Sin para sal. recuperar. Ya, yo Sí. pensé que me iba a dar, entonces, porque la sal se pierde cuando se corre. Eso puede comer. Pero es sin sal, dice. Vea. ¿Y este qué es? Este es... Una barrita energética. Ah, barrita energética. Entonces está bien eso. Entonces la barrita energética, si no me voy a desmayar. Aquí ya terminó. La Y pulserita. aquí está la pulserita. ¿Y qué dice en la pulserita? ¿Qué dice aquí en la pulserita? A ver, Moverse. nuestra cámara, ¿qué dice? ¿Cómo dice? Moverse hace bien. Elijo correr, corrida San Miguel. Ah, mira, pues, ¿y ese quién puso esa frase? ¿Ustedes mismos eligieron? Es un lema que escogimos en grupo entre las personas que estuvimos coordinando la actividad, Sí. porque pensamos que de repente engloba lo que significó para nosotros esta actividad que estuvimos organizando, ¿verdad? Era una forma de impulsar también a la comunidad a animarse y adherirse a lo que es el deporte y no estar tan estáticos, ¿verdad? Ya. Entonces, por eso fue que... ¿Y ustedes también, Sandy, qué tal, che? ¿Participaron, vio? Sí. ¿Vos corriste también? Yo corrí. ¿Ah, sí? A la cuenta. ¿Y qué tal, che? ¿En qué puesto saliste? Y ¿Cuántos eran? ¿100? ¿99 por ahí? la verdad que sí, 99. Alcanzamos los 100. No, vos qué número saliste. Yo puesto 30 por ahí. Qué La espectacular. verdad que fue una experiencia muy linda, padre, donde hubo mucha integración, padres corriendo con sus hijos. Fue una linda experiencia en realidad.
Y también hay personas que no llegaron a la meta, ¿verdad? Pero ese detalle. ¿Pero por qué eso? ¿Por qué no llegaron? ¿Se cayeron? ¿Se cansaron? Y parece que se fueron en su carro, Ah. el camino más corto. ¿En serio? Sí. Se aburrieron en Se el camino. aburrieron. ¿En serio? Sí. Che, ¿y cómo hicieron, Juan, ahí? ¿Le ha acompañado la policía o ustedes mismos, los jóvenes? Tuvimos acompañamiento de la policía, también Sí. de nuestro diácono Víctor. Ah, También mira un poco. que Sí. estuvo en su moto con una enfermera, entonces. ¿En serio? Contando a la gente, porque teníamos gente que. Teníamos un no vidente también que corrió. También tuvimos. No vidente corriendo. Sí. Así mismo. ¿Y cómo hacen eso con su No, palito, el tenía palo? un acompañante que correló con él en otra Ah, corrida, ya. entonces con él empezó. Pero en ese caso, ¿cómo hacen? ¿Le agarran de la mano o no? Tenían una cintita, se Sí. ponían entre los dos y empezaron a correr. Entonces el que es no vidente le acompañaba al no vidente. Ah, mira un poco, che. También teníamos una persona que era asmática, que se animó también a correr Ya, y llegó. 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 ¿Y vos, Juan, corriste? No, yo no corrí, estaba en la corrí. parte logística con Logística. Walter. Y vos, Walter, entonces, logística también vio. Estamos ¿Y en en qué la consistía la logística? Parece que ustedes se hicieron letradito nomás, logística, logística, ¿eh? No, llevó un trabajo enorme lo que era la logística. logística, ¿verdad? Teníamos el desafío de acomodar a cada uno, ¿verdad? De los corredores. Al que venía le íbamos guiando a la mesa para el número de corredor, ¿verdad? Al número de corredores. Sí, todo eso previmos, ¿verdad? Fue una linda experiencia. Es la segunda actividad que estamos, o sea, es la segunda edición de la carrera. Ah, segunda edición ya. Y El año pasado hicieron la misma fecha, más o menos. no. Ah, otro. Hace tiempo que no se movía. Años atrás fue la ahora la primera. segunda edición. Bueno, entonces vamos a seguir conversando con ustedes. Es muy interesante lo que están haciendo ustedes como jóvenes y sobre todo como me dicen si es un lugar donde hay muchos jóvenes, donde la población va aumentando también de los mismos jóvenes y que quieran participar. Eso es lo más lindo, ¿verdad? Entonces significa que ustedes son dinámicos y tienen también propuestas lindas porque para que los jóvenes se entusiasmen no es fácil, ¿eh? Bueno, volvemos nosotros enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Muy bien. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Purificas mi interior en tu presencia y renuevas mi existencia en el torrente de tu amor. Tu dolor marcó la senda que nos lleva a la fuente de esperanza que emana de tu corazón, que está herido y que derrama la excelencia de tus gracias como un río de amor se sumerjan en sus aguas como ofrenda a nuestras almas en profunda adoración. Elevamos para ti nuestra alabanza. En ti está nuestra confianza y nuestro porvenir. Sacia el hambre que carcome nuestras almas. Al faltarnos tu palabra y al vivir lejos de ti, haz que llueva en abundancia. Sean lavadas nuestras almas en el río de tu gracia y el pecado en que he vivido sea ahogado y destruido por el don con que has querido
figura destrozada por los golpes de mis faltas y por mi infidelidad. Me estremezco al comprender que no soy digno de tu amor y el sacrificio que me dio la libertad y la lanza que debiera traspasarme al lado los dos. Has tomado en mi lugar de esta herida que hoy te marca. Están brotando sangre y agua como eterno manantial. Haz que llueva en abundancia, sean lavadas nuestras almas en el río de tu gracia, y el pecado en que he vivido sea ahogado y destruido por el don con que has querido entregarte por amor en la cruz. En la cruz. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y aquí están estos jóvenes de la catequesis y sobre todo también de la coordinación de los grupos juveniles de la parroquia San Miguel Arcángel de San Lorenzo. Yo me regalaron ya el kit y esto es lindo y agradezco. En nombre de todos ustedes yo lo recibí, ¿eh? Así es que muchísimas gracias. Esta es una de las actividades que ellos estaban realizando. Pero ahora me gustaría saber, a ver, quién de ustedes, a ver, vamos a comenzar con Andrea, qué actividades ustedes están proponiendo, porque esto ya pasó, ¿verdad? Esto ya es lo que se dice, lo pasado pisado, ¿verdad? Pero sobre todo para animar un poco a otros jóvenes que quieran también participar con ustedes, tanto en las actividades lindas, recreativas, o en la formación, todo lo que significa también la catequesis. Así mismo, padre. Nosotros contamos dentro de nuestra comunidad parroquial con la grandeza, ¿verdad? O con la buena situación de que tenemos varios grupos y también sentimos que de repente nos abren las puertas como jóvenes, ¿verdad? Particularmente estoy trabajando, aparte de ser subcoordinadora de la Pastoral de Juventud y trabajar con los jóvenes dentro de las comunidades juveniles. También, por ejemplo, estoy dentro del equipo de liturgia de la parroquia. Estoy también, ahora mismo fui convocada para la escuela de formación. Entonces es como que hay espacios que se abren para los jóvenes, ¿verdad? Y nosotros como Pastoral de Juventud, por supuesto que también tenemos espacios donde los jóvenes pueden venir, reunirse con otros chicos de su misma edad, y de repente también eso genera un acompañamiento en grupo, ¿verdad? Genera comunidad y te permite crecer por sobre todas las cosas, ¿verdad? Crecer vos como persona, como joven, y también tu relación con Dios, que es fundamental. ¿Y cómo hacen esa parte formativa? ¿En qué consiste, Andrea? Dentro de la Pastoral de Juventud, nosotros solemos llevar itinerarios, ¿verdad? Que vienen desde la Arquidiócesis de Asunción. Después también, hace poco justamente terminamos uno de ellos, que fue Septiembre con Cristo, que es un itinerario que se basa o propone 4 encuentros, ¿verdad? Que este año tuvo que ver con el pasaje bíblico de la Samaritana, Dame de beber, que de repente te propone la forma en la que vos te acercás también a Cristo, ¿verdad? La forma en la que vos te abrís a Él y que reconoces que le necesitas también dentro de tu vida, ¿verdad? Entonces, luego de eso también de repente se proponen encuentros en donde el joven puede encontrar en ese espacio de su comunidad juvenil en un lugar de crecimiento, ¿verdad? Como para poder conocerse a sí mismo y también conocer a su entorno, y juntos poder ir de repente asimilando cuál es la realidad juvenil misma y cómo ellos pueden aportar para poder crecer, para poder expandir también ese gozo, ¿verdad? Ferviente que le caracteriza a los jóvenes de la iglesia, ¿verdad? Claro. Juan, vos estás también con los jóvenes, ¿verdad? Sí, vos sos coordinador. Coordinador. Chiquísimo, y
¿coordinan ahí con otras capillas que hay en la parroquia? ¿O cómo está la cuestión juvenil ahí? Y ¿Con las otras estamos- capillas? Estamos teniendo en la capilla San Roque. San Roque. Antes teníamos... San Roque González de Santa Cruz o San Roque De Montpellier. de Montpellier, ¿verdad? El que tiene el perrito. El perrito. También antes de la pandemia teníamos en la capilla Cacubamí, Ah, ya. que yo soy de ahí, ¿verdad? Ah, vos sos de Cacubamí. Ahí crecí, entonces ¿Y qué tal? Ahí tienen también. teníamos jóvenes. Tenían, todavía ahora están. Ahora después de la pandemia no estamos... Así. Quedamos todos con la pandemia Sí, todavía, quedamos. con el virus. Con el virus, entonces... El virus de quedarnos en casa. No, eso... Y decía, no, estoy tapando, algo así, decía, estoy tan de no decía. Pero estamos tratando de volver a alzar a los chicos otra vez, ya. que tengan ánimo otra vez de estar en la PJ, en la iglesia, no alejarse también. Claro. ¿Y qué tienen ahí en Cacubamí? ¿Tienen a los jóvenes de confirmación también? Sí, están los de confirmación, también están los de KDB Ah, también. y hasta ahí, ¿verdad? Hasta ahí es lo que yo sé. Todavía no sé si queremos volver a Reactivar la los PJ jóvenes. ahí. Y ahí hay muchos jóvenes, Juan. Sí, hay muchísimos. Hay muchos jóvenes. O sea, es cuestión de moverse un poco. Moverse más y tratar de atraerles otra vez. Sí. Qué lindo, che. ¿Y vos, Sandy? ¿Vos también perteneciste así a algún grupo juvenil? Sí, realmente hice mi caminar con la pastoral juvenil también en mi momento. Tenía un grupo con mis Porque ahora vos ya te dedicas exclusivamente entonces a la catequesis. exclusivamente a la catequesis. Así ¿Y qué formación, cómo se están formando para ser catequistas? De hecho, que dentro del plantel de la organización de la parroquia, ahora tenemos una formación exclusiva para aspirantes a ser catequistas, ¿verdad? De hecho, que primero sienten el llamado, ¿verdad? Y es una escuela de animadores, ¿verdad? Donde ellos puedan visualizar y ver qué hacemos, cómo lo hacemos, ¿verdad? Y ir incentivándoles. Y eso se puede hacer con tu trabajo también. Puedes ser catequista y poder trabajar, puedes ser hija, puedes prestar un servicio también hacia tu comunidad. Sí, la verdad que sí. Se puede. Se puede. Porque una vez yo escucho a uno, no, padre, yo trabajo, y de hecho eso ya me mata ya. Porque dice, quiere decir que ella la iglesia o la catequesis no trabaja, ¿verdad? No, la verdad que depende de cada uno administrar su tiempo. Sí te lleva, yo para mí, en lo personal es un servicio que yo le doy a Dios, ¿verdad? Por todo lo que me da, ¿verdad? Y es cuestión de organizarse, ¿verdad? Como Dios va a tener tiempo, todo el tiempo para nosotros y nosotros no para Él. Claro. No, yo suelo decir eso. Dios te pide 1 horita en la semana, dice, ¿verdad? 1 horita en la semana. Y después ¿cuánto te sobra? 24 sobre 7, ¿cuánto? Multiplicamos, porque son matemáticos. Y eso es 1 horita nomás, ¿eh? Bueno, pero la gente, esa 1 horita ya no, eso que yo trabajo y tengo que descansar, tengo que dormir. Que dormir un poquito. Hay que dormir un poquito más, 1 hora más. Qué bien, che. Y para vos también, Andrea, ¿o qué tal la posibilidad esa? Porque todos ustedes también veo que están muy metidos en el trabajo también. Sí, padre. Mi realidad es bastante particular también. ¿sí? Yo te cuento que estoy casada. Ah, vos estás Yo estoy casada, tengo un hermoso hijo. No me digas. Entonces sé que tengo responsabilidades aún mayores, ¿verdad? Sí, sí, Pero desde mi experiencia, como te digo, en la sed de servicio, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué? ¿Hijito, hijita? Bueno, un hijo de 8 años. Un hijo de 8 años. Sí. Ya. Y bueno, una vez que vos te entregas de repente a Dios, ¿verdad? Sí. Y que te das cuenta de que esos dones que vos tenés o esos carismas que te fueron entregados están dentro tuyo también, es como que tenés la necesidad de poder darle a los demás, ¿verdad? O sea, como yo, Andrea, me voy a quedar con lo que yo tengo, ¿verdad? Siendo que puedo de repente llegar a otros jóvenes, a otras personas, ¿verdad? Y cambiarles de repente en algo, ¿verdad? Porque quizás no pueda hacerlo todo sola, obviamente, pero sembrar de repente una semillita en otros corazones, para mí, por lo menos personalmente, yo creo que eso suma, ¿verdad? Claro. Y eso. Che, ¿y cómo va a ser con tu hijo? ¿Le llevas al KBI? No, Todavía no. Yo te cuento que mi hijo se va conmigo desde que yo fui animadora dentro de la ¿Ah, sí? pastoral de juventud. Ya sí? se iba conmigo a las reuniones, sí? le ponía ya un costadito desde chiquitito. Él nació, tiene todas sus remeras de la Pascua Jóvenes. ¿Ah, sí? Así, de verdad que sí, un pejoterito muy querido. Y bueno, él ahora mismo está en la primera confesión, así Ya. que también ya está iniciando su caminar. Claro. Entre la Bueno, muy bien, así entonces nosotros estamos reunidos con
estos jóvenes que vienen de la parroquia San Miguel Arcángel. Volvemos enseguida nosotros con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Te invitamos a que te prepares para una experiencia inolvidable. ¿Alguna vez soñaste con caminar por los senderos donde Jesús caminó? Este es tu momento. Únete a nuestro emocionante viaje a Tierra Santa y descubre la historia sagrada como nunca antes. Pero apresúrate. Los lugares son limitados y se están ocupando. No querrás perderte esta oportunidad única en la vida. Reserva ahora y sé parte de esta travesía espiritual. Tierra Santa te espera. Llama a este número. Listo. Te llevamos a Tierra Santa. Queridos amigos, estamos volviendo con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Y hoy nos encontramos aquí con estos jóvenes que vienen de la parroquia San Miguel Arcángel. Bueno, y aquí yo me traje el regalito, ustedes ya vieron, vamos a ver un poco de la cámara. Esto es Macioli, la parroquia San Miguel Arcángel, San Lorenzo, corriendo con San Miguel. Esto es lo que ofrecieron aquí. Yo me quedo con el regalito y ustedes miran desde ahí, ¿verdad? Iba a comer el maní, que era otra cosita más, galletita de todo un poco. Bueno, ahora ustedes saben, queridos jóvenes, que estamos llegando al final, ¿verdad? De nuestro programa. Lastimosamente todo pasa rapidito, pero esta linda experiencia que ustedes están contando creo que es muy positiva también para otros jóvenes, para nuestra familia. Pero me gustaría que dejasen algún mensaje, ¿verdad? Sandy, vamos a comenzar contigo, después Juan, después vamos haciendo Walter, hasta Andrea. Que dejen algún mensaje para los jóvenes, para la familia, para nuestra sociedad, sobre todo para que podamos dedicar también nuestro tiempo y ese voluntariado y todo lo que, oye, quítelo hace rato más o menos algo, ¿verdad? Eso que yo recibo de Dios, soy capaz también de ofrecer a mi comunidad. ¿Qué mensaje entonces, Sandy, querés dejar hoy a nuestros jóvenes y a nuestras familias? Y la verdad, decirle a los jóvenes que tengan fortaleza, endereza para seguir el camino de Dios, ¿verdad? El camino de Dios es difícil, pero acompañándole a Él todo es más llevadero, ¿verdad? Que tengan esa sed sobre todo de conocerle día a día a Él. Pero no es fácil, ¿verdad? No es fácil, siempre es para una nada. lucha. Y vos, Juan, como coordinador, vos sí tenés una gran responsabilidad, ¿eh? De tener que coordinar. Y además tenés que hacer resurgir, me dijiste, en algunos lugares todavía, porque después de la pandemia, después están de lo grave. Y nada, decirles que se animen, que no tengan miedo, que servirle a Dios no es nada peligroso tampoco. Sí, hay bajones, entonces, pero te da esa fuerza de seguir adelante. Claro. Y que se animen, que en cualquier lugar, en cualquier sitio de la iglesia, ya sea en liturgia, ya sea en catequesis, ya sea en la PJ, hay lugar para todos. Joder, que no tengan ese miedo de quedarse nomás en su casa o hacer otras cosas. Claro, qué espectacular. Y vos, Walter, Invitarle a cada chico, ¿verdad? Es como siempre nosotros decimos, las puertas de la iglesia siempre van a estar abiertas y el mejor lugar a donde vos puedas asistir como joven, niño o adulto va a ser al lado del Padre, ¿verdad? Y sí, es costoso aceptar el sí, pero no imposible. Y lo que te regala es la diferencia, es una segunda familia, porque vas a encontrar amistades, lealtad y sobre todo en alguien en quien confiar. Entonces también a los padres, ¿verdad? Que no se preocupen cuando el chico está mucho tiempo en la iglesia, que es algo bueno antes que esté por la calle, ¿verdad? Porque suele pasar mucho que prefieren que esté por la calle mucho tiempo en la calle, ¿verdad? Sí. A ver, llamamos como pitamos. Pero ellos están contentos porque no están en la iglesia. ¿Sí? Tenés razón, che. Vos sabés que yo cuando era chico, mi mamá me decía, mi hijo, ya te voy a llevar tu colchón, ya te voy a llevar ahí en la parroquia. ¿Sí? Somos dos, padre. Somos dos. Otra, mira, che, dice aquí Juan del Día.
Está bien, bueno, son experiencias, ¿verdad? Bueno, nosotros jugábamos de todo partido, hacíamos de todo, éramos monaguillos, íbamos a la escuela, vivíamos por ahí, ¿verdad? Bueno, y vos, Andrea, ¿qué nos contás entonces como mensaje que querés dejar también a los jóvenes y a nuestras familias? Que de repente, si uno no sabe dónde empezar, ahí donde se encuentra es el mejor lugar para empezar, ¿verdad? De repente no busquemos estar en un lugar específico para poder empezar a trabajar en la viña del Señor, sino que sepamos que donde nos toca estar en nuestro día a día, ya sea el trabajo, en la escuela, en el colegio y mismo también en la iglesia doméstica, ¿verdad? De ahí con nuestra familia, ahí es un muy buen lugar donde podemos empezar a trabajar, ¿verdad? Tanto los padres con los hijos, así como también los jóvenes para con sus padres, ¿verdad? Que es muy importante que de repente seamos conscientes, como dije hace rato, de que nosotros tenemos unos carismas, unos dones que nos han entregado y que sepamos que Dios está ahí para impulsarnos también, ¿verdad? Y que Él es nuestro refugio, pues sobre todo. Sí. Se nota que hoy ya está casada, Andrea, ¿eh? Porque ella hace una síntesis, ¿eh? Una síntesis de los padres, los hijos, 8 años de hijo, ¿verdad? 8 años, sí. Bueno, eso es espectacular, porque entonces viste cómo es. A una vez cuando somos jóvenes parece que somos todavía idealistas, pero después cuando ya tenemos la familia, tenemos los hijos, tenemos el esposo, entonces hay que saber hacer síntesis, ¿verdad? Pero es lindo. Bueno, nosotros, queridos jóvenes, como siempre, terminamos con la palabra de Dios, la lectura, ¿verdad? Y una explicación, y sobre todo ya que ustedes vienen de la parroquia San Miguel Arcángel, hermosa parroquia, y San Lorenzo, Laguna Grande, y que tienen una gran potencialidad, ¿verdad? Tanto con los chicos, con las familias y todos los grupos que tienen ahí, es maravilloso. Entonces, ánimo, fuerza, seguir trabajando. Y yo quisiera concluir hoy nuestro programa con esta lectura desde el libro de Daniel. Estamos en el capítulo 12, del versículo 1 al 3, que nos habla un poco justamente del arcángel, dice aquí, ¿verdad? Del príncipe. Entonces, se refiere un poco a lo que nosotros le damos el nombre de San Miguel después. Dice así: en aquel tiempo se alzará Miguel, el gran príncipe, que está de pie junto a los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de tribulación como no lo hubo jamás, desde que existe una nación hasta el tiempo presente. En aquel tiempo será liberado tu pueblo, todo el que se encuentre escrito en el libro, y muchos de los que duermen en el suelo polvoriento se despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el horror eterno. Los hombres prudentes resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que hayan enseñado a muchos la justicia brillarán como las estrellas por los siglos de los siglos. Qué lindo es. Entonces, lo que hemos escuchado es esta profecía, ¿verdad?, del libro de Daniel. En realidad es un libro apocalíptico que nos habla y se utiliza mucho para el aspecto de la resurrección, resurreccionar. Y ustedes saben que resurrección quiere decir para nosotros en Yacapuá, ¿verdad?, levantar la vista, mirar hacia adelante. Y eso es lo que ustedes, queridos jóvenes, están inspirando, ¿verdad?, con el trabajo también que están haciendo, tanto en la catequesis para los niños, tanto con los jóvenes y con todas las iniciativas. Mirar siempre hacia adelante. Anila ñaña caitete, voy ya no, sino que siempre levantarnos, mirar y hacer cosas lindas, positivas. Tenemos tantos dones y tantas riquezas maravillosas. Y desde este sentido, ¿verdad?, la palabra de Dios cómo nos enriquece, porque dice, será también un tiempo de tribulación, como no lo hubo jamás desde que existe la nación. Pero sabemos que con la fuerza y con la gracia de Dios, todo es posible vencer. Les agradezco a ustedes, queridos jóvenes, la presencia y todo este modelo de fe, de vida que nos han traído aquí para nuestro programa. Y ahora les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima nuevamente con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos despedimos. Chao, chao. Hasta el próximo domingo. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.